Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Saludos afectuosos, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a tener a bien compartir una temática muy interesante, la cual nos va a permitir poder acercarnos a una óptica crítica y analítica sobre cómo entender, en el marco de las conclusiones de las clases anteriores, al infante, al niño y a la niña como sujeto social. Para ello vamos a trabajar con el desarrollo de la clase, así es que les pido por favor que me acompañen en el seguimiento que vamos a estarle dando a esta temática. Lógicamente vamos a hablar de la unidad 3, en donde vamos a tratar de entender cuáles son estas situaciones de aprendizaje para favorecer el desarrollo personal y social de los niños y niñas en las instituciones educativas del nivel parvulario. Entonces, a partir de ello, las temáticas son muy puntuales. Vamos a trabajar la idea y valoración que tiene sobre sí mismo el niño y la niña. Vamos a tratar de trabajar el tema de la expresión y autorregulación de las emociones, enfocándonos en una participación en grupo y las relaciones de los niños y niñas con sus pares y con los adultos. Pues sin más preámbulos, ya saben, la dinámica es tratar de ser muy breves con la elocución de las ideas, que usted pueda trabajar sobre la base de las actividades que se van a dejar evidenciadas al final de la clase. Y pues una de las ventajas de esta estrategia del aula invertida como parte del conglomerado de actividades de las metodologías activas es precisamente eso, ¿no? Cómo vamos creando a través del video un repositorio de información que nos ayude a entender al niño y a la niña como sujeto social. Bueno, la presentación de la agenda pedagógica está plasmada. Los objetivos básicamente son los mismos del programa y pues como siempre lo he dicho, vamos a trabajar con la aplicación de la aula invertida. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la idea y la valoración del niño y la niña que se va a crear sobre sí mismo, ¿no? A modo de introducción vamos a decir que la mejor de las formas en las que la docente de educación parvularia puede generar una idea de sí misma sobre sus estudiantes va a retomar el hecho de poder diseñar situaciones de aprendizaje innovadoras. Estas situaciones de aprendizaje innovadoras surgen a partir de diferentes teorías psicológicas y sociológicas propias del análisis de la infancia, buscando favorecer el desarrollo personal y social del niño y la niña en educación preescolar. La idea anterior nos conduce a pensar que el conglomerado de estudiantes puede aprender a valorar la pertinencia, la idoneidad de las situaciones de aprendizaje y que con ello, de alguna forma, está tratando de encontrarse con una versión de sí mismo, con un concepto propio de su capacidad de razonamiento. Entonces, pensemos sobre el andamiaje de estas aristas de estudio y cuestionémonos. ¿Cuál es la imagen de uno mismo? Bueno, la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es una representación mental. Es una imagen que nosotros creamos al mejor estilo de una fotografía cognitiva, en donde vamos haciendo un cálculo, una aproximación, una valoración de qué somos, cuáles son nuestras competencias, cómo nos vemos frente a la sociedad. Y para ello es importante decir que necesitamos tener una imagen positiva de nosotros mismos. Y yo creo que esto, las niñas y los niños en los centros educativos, cuando perciben a la profesora o al profesor conscientes de una imagen positiva, estamos empoderándolos a que sean más seguros de sí mismos. Tener una imagen corporal positiva, por ejemplo, es sentirnos satisfechos de nuestro aspecto físico. Este tipo de valoraciones
nos hacen también reconocer cuáles son nuestras imperfecciones. Probablemente la apariencia no sea el mejor de los ideales para hablar de una imagen positiva, pero sí es importante también trabajar estos componentes para que el niño y la niña vayan sintiéndose seguros de sí mismos y que vayan creando una idea de aceptación de lo que son. ¿Cómo nos valoramos entonces a nosotros mismos? Bueno, para tener una autoestima saludable tenemos que sentirnos realmente que somos capaces de aceptar lo que somos. Tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras capacidades y nuestros limitantes. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que tengo mucha capacidad para memorizar información, pero yo no puedo dibujar. Tengo problemas serios. No se me da el dibujo. Mi parte del cerebro probablemente no está muy activa en el tema de las competencias del dibujo. Entonces, yo tengo que aprender a valorar y a darme cuenta de qué soy capaz y de qué no soy capaz. Por lo tanto, creo que la docente de educación parvularia tiene la obligación de que a través de las metodologías de enseñanza pueda educar al niño y a la niña para que estos desarrollen un sentimiento de autoeficacia, de autoconfianza, pensando que la autoconfianza es una perspectiva básica que nos ayuda a ser más realistas de cuál es nuestra realidad. Si yo desde infante le digo al niño o a la niña que no es capaz de dar un salto, sin darme cuenta estoy creando un sentido de negación y estoy bloqueando a la persona a que pueda realizar lo que se le está pidiendo. Reiteramos, si nos preguntamos cuál es el valor de uno mismo, hay que decir, es que ser uno mismo es aceptar que nosotros como personas podemos vernos afectados por cambios y que estos cambios de alguna forma nos dan la oportunidad para desarrollarnos sin miedo y crecer como personas. Ser uno mismo es ser crítico con la realidad en la que nos desenvolvemos. Ser crítico es exponer lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero importante, no permitir que los demás se adueñen de nuestra vida. Para bien o para mal, yo siempre he tenido a título personal un ejemplo que comparto con mis conocidos y es, yo vuelvo mi mirada hacia atrás y veo sobre el hombro y veo que las decisiones que he tomado pues no me dejan arrepentirme. Significa que al ser crítico con la realidad también estoy creando un sentido de empoderamiento y de aceptación de lo que he hecho, estoy validando lo que soy. Con esto, creo que el reto para las profesoras de parvularia es precisamente tratar de generar confianza en el conglomerado estudiantil. Hasta dónde nosotros hemos recibido desequilibrios emocionales que no nos permiten, por ejemplo, ser más participativos en la clase. Y cuando yo le pregunto a las estudiantes, es que me da pena, pues, pena ¿por qué? De equivocarme. Entonces no tenemos la seguridad y la confianza en nosotros mismos y por eso es que este tema que precisamente busca el empoderamiento del niño y de la niña como sujeto social, pretende de que usted ya graduándose como licenciado en ciencias de la educación haya desarrollado competencias básicas para el empoderamiento positivo de las nuevas generaciones de estudiantes que pasan por sus aulas. Entonces hay que preguntarnos cuál es la valoración positiva de nosotros mismos. La autoestima corresponde a valorarnos de manera positiva o negativa, depende de nuestras acciones. Entendiéndolo de otra forma, la valoración positiva es una predisposición que tenemos para saber si somos aptos o no somos aptos de poder satisfacer nuestras necesidades propias. El sentirme competente para afrontar los desafíos que van apareciendo me hace sentir feliz. Por ejemplo, yo tenía una meta en la vida, yo quería estudiar un segundo doctorado. Entonces, al querer estudiar un segundo doctorado, yo tengo una meta personal, pero la satisfacción que se siente egresar
y decir, ay, al menos ya culminé las asignaturas, hombre, es un sentimiento indescriptible, porque cuando uno se traza metas y uno la va superando, yo creo que estos elementos son muy importantes para decir que nos va generando confianza en nosotros mismos. De esta forma, nosotros vamos a ver cuáles son esos aspectos positivos que la docente debe de trabajar con los estudiantes para fomentar el autoestima. Bueno, yo creo que uno de estos elementos es el elemento social. Acá tenemos que tratar de afinar habilidades como la empatía, el espíritu de colaboración, el empoderamiento del trabajo en equipo, resolución de problemas. Estas actividades que ayuden que el hecho educativo vaya potenciando la autoestima del estudiante. Vamos a hacer una pausa para corroborar un elemento. Permítanme. Perdonen, pero sentí un ruido y quería verificar si se seguía grabando la clase, pero no voy a editarlo, sino que voy a continuar con esta cobertura. Como lo decía, la idea y la valoración que tenemos de nosotros mismos ayuda a que a partir de esta clase nosotros podamos enseñarle a las y los estudiantes cómo valorar a los demás. Hay una gran cantidad de valores morales que ayudan al ser humano a enaltecerse, a tratar de buscar ser siempre una mejor persona. Entre ellos es importante destacar la bondad, la generosidad, el amor, la lealtad, la gratitud, el respeto, la perseverancia, la dignidad, la honestidad, la humildad, la responsabilidad. Y eso nos ayuda a reconocer que los valores morales precisamente son eso, nos ayudan a valorarnos más. Yo lo he podido notar en términos de la educación. Yo creo que tengo parámetros de respeto muy puntuales. Creo que la gente a veces, entre más caprichosa y más berrinches hace, pues menos valores tiene. Entonces uno empieza a cuestionarse, ¿cuál fue el proceso educativo de esta persona? ¿Por qué las personas piensan de que los demás deben hacer lo que ellas quieren? ¿Realmente estoy aprendiendo a trabajar en equipo? ¿Realmente soy responsable? Y a partir de eso vamos encontrándonos que hay mecanismos para saber cuál es el valor eh, que nosotros tenemos. Y a partir de ello yo quiero decir que para llegar a determinar nuestro valor personal es muy importante que tengamos un autoconocimiento de nosotros mismos. Pero esto da lugar a una segunda interrogante. Bueno, viéndolo como lo dice usted, profesor Herbert, la idea sería preguntarnos qué es el autoconocimiento. Bueno, tal cual lo están viendo en la pantalla, el autoconocimiento es una percepción que impulsa y reta a las personas a reconocer y confrontar lo que más temen. ¿Con qué lo confrontamos? Con la recompensa del éxito, sobre todo cuando superamos estas metas. Y a partir de esto yo les pongo, por ejemplo, ciertos valores como el respeto, que lo logro cuando valoro y reconozco la diferencia de cuándo respeto y cuándo no y cuándo irrespeto. Y esto es importante porque por ejemplo, a mí como profesor, me puede respetar usted, pues lógico, si no sigo los parámetros que usted quiere que yo siga, pero lo cierto es que cuando usted esté dando clases y sus alumnos tengan alguna manifestación de irrespeto, acuérdese de, de momentos en el que usted también fue respetuoso con sus educadores. Hay que ser honestos, y la honestidad es otro de los valores que nos ayudan a reconocer quiénes somos. Pensar, hablar, sentir, actuar siempre con la verdad. Servicio. Si vivo para servir, sirvo para vivir. Excelencia. Bien hecho. Buscar siempre hacer las cosas bien desde la primera vez. Y el compromiso como valor es tratar siempre de asumir un espíritu de confianza que nos ayude a inspirarnos a hacer siempre bien las cosas. ¿Cuál es entonces
la lógica acá, bueno, yo les pongo, por ejemplo, un respetómetro, ¿no? Una herramienta que les puede ayudar a ustedes a reconocer la importancia de valorar lo que tenemos, de cuáles son estos vínculos que el ser humano debe de tener con los valores morales y cómo los valores morales nos van enriqueciendo como personas. A partir de esto, cuando ya tenemos una concepción de autoconfianza en el individuo, en el estudiante de parvularia ya bien establecido, bueno, el otro elemento es la expresión y la autorregulación de las emociones. Con esto, a partir de autores como Rafael Vizquerra, la regulación emocional es una capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Una manera de manejar las emociones es tener conciencia de las emociones, saber cuándo estoy enojado, saber cuándo estoy alegre, cuándo estoy triste, tener esa capacidad no solamente de identificar mis emociones, sino de expresar las emociones. Y uno como que tiene ciertas manifestaciones culturales, perdón, corporales. Por ejemplo, yo estoy alegre y siempre ando con la sonrisa. Cuando estoy serio, la gente piensa que estoy enojado, sobre todo cuando les hablo a los estudiantes de la responsabilidad de la entrega de tareas. Piensan que estoy enojado, joven, no me enojo, y creo que no son los estudiantes, al fin y al cabo, quienes me van a hacer enojar. Creo que la virtud, la paciencia y el control de mis emociones me ayuda a mejorar como persona. Entonces, ¿cómo podemos, como estudiantes de la licenciatura en educación parvularia, ayudar a la comunidad educativa a que pueda manejar las emociones? Bueno, es importante decirle al estudiante que no niegue sus emociones. Si está triste, que lo diga; si está enojado, que lo diga. Tenemos los docentes que ayudar al estudiante a tratar de descubrir por qué el estudiante se está sintiendo de esa manera. Enseñarle al estudiante que no hay un culpable directo de las emociones, y enseñarle al estudiante a aceptar que todas las emociones que vive son naturales y son comprensibles. Es normal que nos enojemos, es normal que nos riamos, es normal que estemos serios. Es que esas son las emociones. Entonces yo creo que esta herramienta les va a servir mucho, y les comparto un semáforo emocional que les va a ayudar como a autodiagnosticarse, ¿no?, en el funcionamiento de las emociones. Y a partir de esto, una ventaja muy interesante es que van a poder trabajar con el video las veces que quieran. El video queda en el canal de YouTube. Les invito a que le den like al canal, que lo sigan, quienes quieran tener acceso al material. Insisto, como profesores sí es importante que aprendan a manejar las emociones, porque se van a encontrar con situaciones de niños con hiperquinesis, ¿no?, o déficit de atención. Y cuando usted esté llamándole la atención, si el niño tiene una manifestación de violencia y le pegó a la profesora y mordió a la profesora, y de repente usted manda a hablarle a la mamá va a defender a su hijo, va a decir que usted tiene la culpa. Entonces uno empieza a enojarse, a molestarse, pero la autorregulación, no, que nada me robe mi paz, no puedo perder mi centro de control. Son herramientas, son estrategias que la gente puede utilizar para facilitar la mejor impartición del hecho educativo. A pesar que en la videoconferencia que he sostenido con el grupo he podido dejarles en claro la tarea, pues la tarea de esta semana es que usted va a desarrollar 2 lecturas muy cortas, y para cada lectura hay un bloque de preguntas. En este caso, les presento en pantalla la lectura que se denomina Raquel y el rezago académico. Lógicamente son estudios de casos que nos ayudan a que esta asignatura tenga un enfoque por competencias, leer y reflexionar. Pero sí, tristemente, muchas de ustedes a veces responden con un par de líneas, no profundizan, y cuando uno les pone la mala calificación se molestan. Entonces uno dice, ¿realmente estas estudiantes tienen la competencia para querer ser profesoras, o realmente están buscando una manera fácil de obtener un título para ganarse la vida? Yo creo que es importante concientizar sobre eso, y a partir de estas lecturas creo que hay como
una cantidad de ejemplos muy enriquecedores que nos van a marcar la pauta, nos van a enseñar el camino de qué hacer y cómo hacer una mejor labor docente. Después de que yo ya leí esta lectura, les presento las interrogantes que necesito que las resuelva en la presentación de PowerPoint. Pues lógicamente en esa misma presentación, después de que usted de manera crítica y muy profundamente reflexiva ya respondió las preguntas, le dejo una segunda lectura. ¿Por qué comunidades de aprendizaje? Una maravillosa lectura propuesta por Rosa María Torres. Ella es una asesora a nivel internacional de la UCEP, de origen ecuatoriano, y plantea todo un pequeño fragmento que nos da a entender por qué se le llaman comunidades de aprendizaje a diversas actividades que se realizan alrededor del hecho educativo. Habiendo realizado esta segunda lectura en la misma presentación, usted va a responder estas preguntas, diferentes a las otras, porque responden a cada bloque de preguntas. Entonces creo que es importante que usted se quede con la claridad que va a desarrollar las dos lecturas con los dos grupos de preguntas, todo en la misma presentación de PowerPoint. Creo que de esta manera les dejo mis datos, les comparto el correo, ya saben, subirlo a la plataforma. Y pues nada, al mejor estilo de Star Wars, les deseo que la fuerza les acompañe, que Dios me los bendiga, y pues a tratar de retroalimentar este ejercicio por medio de este video, y lo que ocupen de resolución de dudas, de posibles preguntas, las abordamos en el grupo de WhatsApp. Que Dios me las bendiga, un fuerte abrazo y pues hasta la próxima, si es que Dios nos lo permite. Bendiciones masivas para todas y todos.